sean todos. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de nuestra serie Los secretos olvidados del cristianismo. Nuestro capítulo de hoy, las primeras iglesias escondidas. Es el capítulo 2 de nuestra serie Los secretos olvidados del cristianismo. En nuestro capítulo anterior descubrimos cómo después de la resurrección de Jesucristo nació una pequeña comunidad de creyentes que comenzó a expandirse por el Imperio Romano enfrentando enormes desafíos. Pero hoy responderemos una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Dónde se reunían realmente aquellos primeros cristianos? Cuando pensamos en una iglesia imaginamos grandes templos, campanas, altares y enormes congregaciones. Sin embargo, los primeros seguidores de Jesús no tuvieron nada de eso. Su historia comenzó de una manera mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más extraordinaria. ¿Me echas un vasito de coca? Esta noche conoceremos cómo nacieron las primeras iglesias cristianas, por qué se reunían en casas particulares, cómo vivían aquellas pequeñas comunidades y de qué manera lograron mantener viva su fe mientras el mundo a su alrededor intentaba detenerlas. Te invito a acompañarme hasta el final de este capítulo porque descubrirás que la verdadera fuerza de aquellas primeras iglesias nunca estuvo en sus edificios, sino en la convicción de las personas que las formaban. Pues bien, comencemos. Cuando hoy pensamos en una iglesia, es fácil imaginar enormes catedrales, campanarios, vitrales y grandes congregaciones reunidas para celebrar su fe. Sin embargo, durante los primeros siglos del cristianismo, la realidad era completamente distinta. Las primeras iglesias no tenían cruces sobre los tejados, no existían templos monumentales, no había bancas de madera, ni altares de mármol, ni siquiera existía una arquitectura cristiana como la que conocemos actualmente. La iglesia nació en las casas y durante muchos años sobrevivió prácticamente en silencio. Aquellos pequeños grupos de creyentes estaban formados por personas comunes, comerciantes, artesanos, viudas, esclavos, pescadores, funcionarios romanos, soldados, judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos compartiendo una misma fe. Las primeras referencias sobre estas comunidades aparecen en las cartas de Pablo, en Romanos 16. Pablo envía saludos a Priscila y a Aquila y menciona expresamente la iglesia que está en su casa. Lo mismo sucede con Filemón y con varias familias cristianas de Asia Menor. Aquellas iglesias domésticas eran el corazón del cristianismo primitivo. La palabra iglesia provenía del término griego eclesia, que significa asamblea o reunión. No se refería al edificio, se refería a las personas. Eso significa que para los primeros creyentes la iglesia era la comunidad. Los historiadores creen que muchas de estas reuniones no superaban los 30 o 40 personas. En ocasiones, en ocasiones eran apenas 10 o 15 creyentes. Se reunían
alrededor de una mesa, oraban, cantaban himnos, leían las escrituras, compartían alimentos, escuchaban cartas enviadas por Pablo, Pedro o los demás líderes y fortalecían la fe unos de otros. Aquellas reuniones todavía Aquellas reuniones eran profundamente familiares, no existía todavía una liturgia completa, todo era sencillo, pero al mismo tiempo poseía una enorme intensidad espiritual. Uno de los aspectos más sorprendentes era la mezcla social. En el Imperio Romano, las diferencias entre ricos y pobres eran enormes. Los esclavos eran considerados propiedad, las mujeres tenían derechos limitados. Sin embargo, dentro de aquellas pequeñas comunidades ocurría algo extraordinario. Un esclavo podía sentarse junto a un comerciante adinerado. Una mujer podía ser reconocida como colaboradora importante. Un ciudadano romano podía compartir la mesa con extranjeros. Para muchos historiadores, aquella igualdad resultaba revolucionaria. Las reuniones generalmente se realizaban por las noches, no porque quisieran ocultarse necesariamente. Muchos creyentes eran trabajadores o esclavos y solamente disponían de tiempo después de sus labores. Pero conforme comenzaron las persecuciones, la discreción se volvió indispensable. En algunas regiones del imperio, ser descubierto como cristiano podía significar la cárcel o la muerte. Por eso, muchas comunidades comenzaron a reunirse en lugares más reservados. Los vecinos muchas veces ignoraban lo que ocurría dentro de aquellas casas. Los rumores se extendían. Algunos paganos acusaban falsamente a los cristianos de prácticas extrañas porque escuchaban hablar del cuerpo y la sangre de Cristo sin comprender el significado espiritual de la cena del Señor. Estas falsas acusaciones provocaron sospechas, sin embargo, las comunidades seguían creciendo. Los estudiosos creen que las iglesias domésticas fueron una de las razones principales de la rápida expansión del cristianismo. Cada hogar podía convertirse en un centro de evangelización. No se necesitaban grandes recursos, no se necesitaban edificios, solamente personas dispuestas a abrir las puertas de sus casas. Uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios relacionados con este tema fue realizado en Dura Europos, esa antigua ciudad situada cerca del río Éufrates. Pertenecía al Imperio Romano. En 1931 los arqueólogos encontraron una casa que había sido adaptada como iglesia. Su antigüedad se remonta aproximadamente al año 230 después de Cristo. Se trata de uno de los edificios cristianos más antiguos descubiertos hasta hoy. Originalmente era una vivienda común, pero sus propietarios derribaron algunas paredes para crear una sala más amplia donde pudieran reunirse los creyentes. Además, los arqueólogos descubrieron una habitación especial destinada a los bautismos. Lo más impresionante fueron las pinturas encontradas en las paredes. Representaban escenas bíblicas, incluyendo al buen pastor y algunos milagros de Jesús. Este hallazgo permitió conocer cómo eran aquellas iglesias primitivas. No existían lujos, todo era sencillo, pero profundamente significativo. Las comunidades cristianas también surgieron en lugares inesperados. En Roma, por ejemplo, algunos creyentes pertenecían incluso a familias relacionadas con la administración imperial. Pablo menciona en Filipenses a miembros de la casa del César. Esto indica que el cristianismo comenzaba
a penetrar lentamente incluso en ambientes cercanos al poder romano. Mientras tanto, las persecuciones seguían apareciendo de manera intermitente. Durante el reinado de Nerón, después del incendio de Roma en el año 64, muchos cristianos fueron ejecutados. Esto obligó a varias comunidades a actuar con mayor discreción. Sin embargo, las reuniones nunca desaparecieron incluso bajo las amenazas. La fe seguía transmitiéndose. Uno de los documentos más antiguos fuera del Nuevo Testamento es la Didache, escrita probablemente entre los años 70 y 100. Este documento ofrece información valiosísima sobre la vida de aquellas primeras iglesias. Describe oraciones, normas para los bautismos, ayunos y la celebración de la Cena del Señor. Gracias a este escrito sabemos que muchas costumbres cristianas ya estaban presentes desde los primeros tiempos. Otro aspecto fascinante era la figura de los obispos, presbíteros y diáconos. Contrario a lo que muchos imaginan, estas estructuras comenzaron a desarrollarse muy pronto. Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107, escribió varias cartas insistiendo en la importancia del obispo y la unidad de las comunidades. Sus escritos permiten observar cómo las iglesias comenzaban a organizarse mientras enfrentaban persecuciones constantes. Pero lo más extraordinario es que nada parecía detenerlas. No poseían ejércitos, no tenían apoyo político, carecían de templos, no disponían de riquezas, sin embargo, continuaban multiplicándose. El historiador Rodner Stark calcula que el crecimiento cristiano fue uno de los fenómenos sociales más sorprendentes de la antigüedad. Lo que comenzó con apenas unos pocos discípulos terminó extendiéndose por todo el Mediterráneo. La clave estaba precisamente en aquellas iglesias escondidas. Cada casa se convertía en una pequeña luz, cada familia en un centro de enseñanza. Cada reunión fortalecía la fe de los creyentes. Las cartas eran copiadas cuidadosamente. Los evangelios comenzaban a circular. Las enseñanzas de los apóstoles se preservaban con enorme dedicación y generación tras generación la fe continuó transmitiéndose. Nadie en Roma sospechaba que aquellas pequeñas reuniones en hogares comunes terminarían cambiando al mundo. Nadie imaginaba que siglos después se construirían enormes basílicas. Todo comenzó en silencio, alrededor de una mesa, en una habitación sencilla, entre personas comunes, y quizá sea esa una de las lecciones más extraordinarias de la historia, porque antes de las catedrales, antes de los concilios, antes de los grandes imperios cristianos, la iglesia vivió escondida. Respiró en las casas, se alimentó de la fe de familias sencillas, y desde aquellos hogares humildes comenzó una expansión que sobreviviría a emperadores, guerras y persecuciones. Aquellas primeras iglesias no tenían grandes edificios, pero poseían algo que ningún ejército podía destruir: la convicción de que el mensaje que había recibido era más fuerte que el miedo, y gracias a esas pequeñas comunidades escondidas, el cristianismo continuó creciendo hasta convertirse en una de las mayores fuerzas espirituales de la historia de la humanidad. Hemos llegado al final de este segundo capítulo de nuestra serie Los secretos olvidados del cristianismo.
Hoy descubrimos que las primeras iglesias no fueron construcciones majestuosas ni templos de piedra, fueron humildes hogares, habitaciones sencillas, mesas compartidas, lugares donde hombres y mujeres se reunían para orar, aprender y mantener viva una esperanza que ni las persecuciones pudieron apagar. Aquellas pequeñas comunidades casi invisibles para el mundo de su tiempo sembraron las bases de una historia que terminaría transformando a generaciones enteras. Pero nuestro recorrido apenas comienza. En el próximo capítulo seguiremos explorando nuevos acontecimientos, personajes, personajes y descubrimientos que nos permitirían comprender aún mejor los fascinantes orígenes del cristianismo. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje por la historia. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y espero encontrarles nuevamente en el próximo capítulo de los secretos olvidados del cristianismo. Hasta pronto. Muchas gracias.